Buenas tardes para todos. Para nosotros, como secretario general del gremio de la Universidad Nacional de Cuyo, se imaginan que es una emoción terrible tener un diputado nacional y de extracción jóvenes y del movimiento obrero, que es el orgullo más grande que tenemos todos los sindicalistas, ¿no? Hoy Facundo Moyano se encuentra con nosotros, ha venido a expresarles su vivencia, a buscar contacto con ustedes para poder seguir avanzando en su proyecto con la juventud. Buenas tardes a todos. Es muy grato encontrarme en este lugar con tantos jóvenes, pero fundamentalmente con tantos compañeros que siempre nos reciben con tanta buena onda. Hoy me tocó hablar 2 veces en el plenario y si bien voy a hablar, me gustaría que un compañero de la Juventud Sindical del gremio lechero, secretario adjunto de Atilra, Buenos Aires, les dirija la palabra para poder aportar también desde su visión. Un amigo, Facundo. Bueno, primero, buenas tardes para todos. Ahí la verdad que para mí es un orgullo estar acá con todos los compañeros de distintos gremios, con un diputado nacional, como decía recién el compañero secretario general, nada más y nada menos que Facundo Moyano, y uno que ha empezado a caminar al lado de él en lo que es la juventud sindical, tiene que entender que nosotros estamos en un proceso histórico. Y no solamente por palabras estamos en un proceso histórico, sino que estamos en un proceso histórico por la edad que tenemos, la mayoría de los que integran la juventud sindical y otras organizaciones. Entendiendo que la base de todo esto es la defensa de los trabajadores. Recién hace un par de horas hablaba Hugo en un plenario de CGT y de secretarios generales, lo importante que es no alejarse jamás de los trabajadores. No alejarse de la línea, la conducta y la coherencia que lo ha llevado a él desde su principio, pasando por un montón de situaciones adversas, después pasando por un montón de situaciones como el MTA, a la defensa de los trabajadores. Esas son las banderas que nosotros históricamente levantamos. Y como también decía Facundo en ese plenario, y lo dijo también una compañera, nosotros tenemos que ser la continuidad de todo ese proceso histórico. Nosotros no podemos permitir que hoy vengan y quieran borrar la historia del movimiento obrero con el codo. O quieran borrar de un saque todo lo que el movimiento obrero hizo por este modelo, que hoy tanto se habla de este modelo nacional y popular. Nosotros jamás nos sentimos afuera de este modelo. Otros nos quieren hacer sentir afuera. Nosotros somos parte de este modelo como lo fuimos de un principio. Somos sindicalistas y jamás lo ocultamos. Somos dirigentes gremiales. Defendemos a nuestros trabajadores porque creemos que es la columna vertebral de este modelo. No vamos a permitir, y siempre lo repite Hugo, que no quieran borrar la historia. Nosotros tenemos que defender esas banderas de nuestros mayores, que dejaron la vida, que dejaron sangre, para que nosotros hoy entendamos lo que es el sindicalismo. Estamos viviendo otra época, pero si nosotros no defendemos las banderas y la historia del sindicalismo, muchachos, en el futuro la vamos a pasar muy mal. Eso es lo que tenemos que construir. La construcción de la juventud sindical nace de abajo para arriba y no subordinada de arriba para abajo. Nosotros tenemos que construir base en todo el país y hacernos cada día más fuertes para discutir. Esa palabra tan simple que es discutir, a muchos le da miedo. Cuando uno plantea que los trabajadores tienen reclamo, derechos y necesidades, piensan que estamos en la vereda de enfrente. Nosotros estamos en la misma vereda que tuvimos siempre. En la misma vereda que la CGT tuvo sus 80 años, con todos sus dirigentes gremiales. En esa vereda estamos nosotros. Los que se corran de ahí son los gobiernos. Así que, muchachos, la Juventud Sindical vino acá a Mendoza con una sola consigna. La CGT es de los trabajadores y la Juventud Sindical también. Moyano, conducción.
Bueno, compañeros, voy a tratar de sintetizar un poco el mensaje que trajimos para que después cada uno de ustedes pueda hacer preguntas para sacarse las dudas, si existen, que estoy seguro que sí, existen muchas dudas. Pero bueno, el mensaje es un mensaje fundamentalmente nacido de la esencia o de las convicciones y los principios que nos mueven a realizar determinadas acciones, que fundamentalmente son en defensa de los intereses y las conveniencias que nosotros representamos, los trabajadores. El proyecto nacional, el modelo o el proceso está viviendo una instancia algo confusa para la militancia en general. A nadie le gusta ver una tensión entre quien conduce el proyecto nacional y quien encabeza lo que ha sido parte central y esencial de este proceso político. Estoy hablando de la tensión que se está viviendo hace algunos meses y yo creo que está más tensionado que nunca entre la CGT, Hugo Moyano particularmente, y el gobierno y particularmente la presidenta de la Nación. Y me parece que nosotros que tenemos un lugar de conducción tenemos que estar muy claros, fundamentalmente para sacar todas estas dudas que pueden existir en cuanto a nuestra posición, que se puede entender en muchos casos como confrontativa en términos políticos. Yo quiero expresar un mensaje clarificador para que se entienda que, como decía bien Cristian, que nosotros estamos en un lugar real de reclamo, pero que de ninguna manera nos sentimos fuera del proyecto, del cual inclusive fuimos oficialistas antes de que se pusiera en marcha el 25 de mayo del año 2013. ¿Y por qué digo esto? Hoy ponía un ejemplo de una huelga general que se realizó el 22 de mayo del año 2002. La huelga la llevó adelante la CGT disidente, ya había dejado de ser MTA. En esa medida se planteaba un paquete de reclamos, entre los cuales estaban la estatización de aerolíneas, la recuperación de los fondos de los trabajadores en manos de la CGJP, se planteaba la paritaria, se planteaba la discusión del mínimo vital y móvil. Muchas de esas medidas, la mayoría de las que enumeré, porque habían otras también, se llevaron adelante con el gobierno de Néstor Kirchner y algunas de ellas con Cristina. Esto habla de que, más allá de la decisión política y de la firmeza con la cual se llevó adelante o se llevaron adelante esas decisiones, tuvo que haber un factor o un componente esencial y una relación de fuerza que estos son las condiciones objetivas, ¿no? Que llevaron al gobierno a apoyarse sobre eso para llevar adelante estas medidas que claramente beneficiaron a amplios sectores populares. Y esa correlación de fuerzas, esa relación de fuerzas, sin duda, fue ese movimiento obrero que resistió toda la década del 90 y las políticas de flexibilización laboral. Es por eso que nosotros no nos podemos sentir fuera de un proyecto. Y yo siempre grafico esto con una frase de un dirigente gremial desaparecido, Jorge Di Pasquale, que decía que el peronismo no se insertaba en los trabajadores, sino que los trabajadores son el peronismo en sí mismo. En esta etapa histórica, lo que más allá de las distancias, ¿no? No solamente de las distancias temporales, sino de las distancias en cuanto a la calidad de los procesos históricos. Digo, nosotros, o particularmente, o en general, a los trabajadores no se les puede enseñar el proyecto nacional, porque son el proyecto nacional.
no se inserta el modelo, o sea, no se le dice a los trabajadores la distribución de la riqueza. Si cuando se organizan sindicalmente, son los que realizan o los que llevan adelante esa puja distributiva, son la herramienta necesaria para los trabajadores para discutir justamente esa riqueza que se distribuye a partir de la discusión salarial, de alguna forma. Por supuesto que, más allá de estas cuestiones que son históricas y que nos sirven para clarificar un poco el panorama y la postura del movimiento obrero, también tenemos que tener en cuenta que hay muchas otras cosas que influyen y que tienen implicancia en esta distancia o esta tensión cada vez más pronunciada entre el gobierno y CGT, que es la forma de conducción. Discutíamos la semana pasada con algunos compañeros, inclusive se lo tratamos de transmitir a algunos periodistas que nos preguntaban off the record cuál era el problema. Y un compañero que está acá en primera fila tratando de hacer una nota, recordaba cómo Perón había atravesado en el año 52 la crisis, la sequía y demás, convocando a todos los actores relevantes del proyecto nacional, trabajadores, empresarios nacionales y demás, para que fueran parte, de alguna manera, de esa situación que no iba a ser tan beneficiosa como lo había sido en años anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un claro panorama de ajuste, y esto es objetivo. No digo el gobierno está ajustando, no, esto es objetivo, hay un claro panorama de ajuste. Ustedes fíjense un ejemplo, y después voy a seguir dando otros ejemplos para que no crean que yo soy tendencioso o subjetivo. No porque por ahí la presidenta nos pega algún palo, yo voy a cambiar mi posición, sino que trato de ser lo más objetivo posible porque respeto una conducción y creo que la tiene la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por mandato popular, pero no podemos dejar de decir un montón de cosas porque fundamentalmente la juventud me parece que en esta instancia tiene que ser crítica. Porque si hay una característica que diferencia a la juventud de los que tienen algunos años más, no es que tiene por ser joven una visión diferente de las cosas, sino que tiene por naturaleza y por una cuestión biológica otra actitud, ¿no? Más efusividad, más vehemencia, y por ahí hasta nos podemos permitir ser un poquito más irrespetuosos, ¿no? Y correr un poquito más por izquierda. Si no, somos lo contrario de lo que decía Néstor, ¿no? Néstor no quería una tropa disciplinada que a todo diga que sí, quería juventud con capacidad transgresora. Y nosotros creo que tomando esa palabra, tomando ese legado, tenemos que tratar de traducir en nuestras acciones lo que estos grandes hombres de nuestra historia nos decían. Digo, el claro ejemplo es, hace 4 años los cooperativistas que vienen con 1.200 pesos, ahora se les da un plus por productividad y presentismo, cuando la inflación fue de más de un 100% en 4 años, este plus de productividad y presentismo representa un 46% en 4 años. El mínimo vital y móvil está en 2.300 pesos. Con productividad y presentismo llegan a 1.700. Es cierto, se ha avanzado, pero lo que tenemos que tener en cuenta, y creo que lo peor de todo esto es que con esta medida se está legitimando el trabajo precario. Esto es objetivo, repito, no estoy siendo tendencioso. Sé que puede haber algún compañero que sea cristinista o kirchnerista. Creo que nosotros de alguna manera también lo somos, pero lo somos desde un lugar crítico que creo que es el lugar que tenemos que tener. Entonces, ante esta situación clara de ajuste, ¿cuál es la postura que tiene que tener el movimiento obrero y la juventud del movimiento obrero que le aporta esa cuota de rebeldía, ¿no? Porque los jóvenes somos rebeldes por una cuestión natural, como dije hace un rato, o por lo menos tenemos que ser rebeldes, no una tropa disciplinada que a todo diga que sí. Digo, nosotros tenemos que reclamar y no permitir que si hay un horizonte de crisis, el ajuste sea con los trabajadores. Porque si yo no recuerdo mal, y estuve 3 horas 18 escuchando a la presidenta, repitió varias veces que somos el tercer país en el G20 en crecimiento económico, después de China e India.
Entonces, ¿cómo podemos permitir nosotros que si hay una inflación de un 24%, los trabajadores discutan un 18, un 20, un 21, y que el mínimo no imponible suba un 18, un 20, un 21? Digo, y hay una contradicción porque acá tenemos que también tener cuidado y ser claros entre los trabajadores que todavía no han alcanzado un salario digno o un trabajo registrado y los trabajadores que supuestamente somos la aristocracia obrera. Un trabajador que cobra 5.782 pesos, que es el tope para tributar por ganancias para un soltero, es la aristocracia obrera. Y que encima alquila, y que de ese alquiler no puede deducir ese impuesto. O que un trabajador casado con hijos que cobra 7.998 pesos es aristócrata, obrero. De ninguna manera. Ese trabajador tiene que seguir reclamando para no perder poder adquisitivo, para ganarlo. Porque las empresas en Argentina están muy por encima en rentabilidad en relación a la media internacional. Porque los bancos se la llevan toda, compañeros. Porque hay bancos que tienen hasta un 50% de rentabilidad. Sin embargo, no tributan. Perdón, no tributan lo que tendrían que tributar. Porque las operaciones bursátiles tampoco tributan. Sin embargo, un trabajador que cobra 5.782 pesos tiene que garparle al fisco. ¿A ustedes les parece que un trabajador de peaje, por ejemplo, le descuenten 1.000 pesos a fin de año? Bueno, eso es lo que estamos reclamando objetivamente. Y eso no está en contradicción con los que todavía no alcanzaron eso. Todo lo contrario. Porque no solamente vuelca su salario un trabajador de una cooperativa al mercado interno porque no tiene capacidad de ahorro. Un trabajador alcanzado por el tributo por ganancias y que alquila tampoco tiene capacidad de ahorro y también vuelca esa ganancia para dinamizar el mercado interno. Ahora, más allá de todas estas críticas objetivas, creo que la gran deficiencia o la gran limitación de los trabajadores sindicalmente organizados ha sido no entender o entendiéndolo, no realizándolo, que inevitablemente en esta instancia del proceso tenemos que o nos debemos una organización política. Decía Perón en el año 69, y también es un aporte que hizo el gran compañero que está con la notebook acá adelante. Un día me dijo, ¿sabés lo que le dijo Perón a la CGT, perdón, a las 62 organizaciones en el año 69 desde España, desde Puerta de Hierro? Dijo que los trabajadores inevitablemente, indefectiblemente tenían que ir hacia la política. Porque los 5 centavos que podía negociar una organización sindical en una paritaria, en una discusión salarial, con una ley te lo tiraban para atrás. Y esto es lo que puede pasar por los síntomas que estamos viendo. Antes de ayer, discutiendo en la Comisión de Trabajo, tiraron para atrás un proyecto de ley del diputado Héctor Recalde, que modificaba el artículo 245, que habla de la indemnización por despido. Fijaba fundamentalmente tres cosas. La doble indemnización, 2 sueldos en caso de mínima, o sea, de cobrar la mínima en vez de 1. El cómputo del aguinaldo para el cálculo de la indemnización y la eliminación del tope. Volvió a asesores sosteniendo los 2 primeros ejes, pero dejando el tema del tope, que es un 67%, o sea, calculado el promedio sobre el convenio colectivo de trabajo que lo hace el Ministerio de Trabajo, porque más de un 33%, si ese tope avanza sobre el salario del trabajador o sobre la indemnización del trabajador, más de un 33% es confiscatorio. Entonces, bueno, ese tope lo dejaba. Quiere decir que si el tope es de 10.000 pesos y el trabajador tiene un salario de 16.000 pesos, va a cobrar 10.000 pesos en la indemnización. Digo, esto habla de una línea claramente definida y por eso la contradicción y por eso la demonización de la protesta gremial y por eso
la actitud de decir cuánto cobran los trabajadores de aerolíneas, y por eso un poco también lo de los maestros. Y esto, aclaro, es objetivo, compañeros, y después van a poder hacer todas las preguntas que quieran. Significa igualar para abajo. Por eso nos quieren meter la contradicción de que nosotros, que somos la aristocracia obrera, dicho por la propia presidenta, equivocada, y dicho por el titular de la AFIP, que nuestros reclamos retrasaban el avance de los que todavía estaban excluidos. Yo creo que en este sentido es que nosotros tenemos que tener un manejo de datos, y que nuestra crítica y nuestro aporte tiene que ser desde lo objetivo, desde entender que en este proceso más que nunca se necesita un movimiento obrero organizado fuerte y organizado políticamente e integrado a la participación de las decisiones políticas. Justamente por lo que decía Perón en la carta que le manda a las 62 organizaciones en el año 69. Justamente por lo que decía Amado Olmos un año antes, en el 68, cuando se lanzaba o cuando se realizaba el Congreso de la CGT de los argentinos que llevó su nombre. Nosotros queremos el sindicalismo integral que se proyecte hacia el poder. Y proyectarse hacia el poder no es discutir la conducción, eso que quede claro. La cuestión es que el trabajador esté integrado a la política y que de alguna manera también condicione esas decisiones políticas. Y yo creo que esa es una de las cuestiones o una de las condiciones que no acepta la actual conducción del proceso nacional y popular. Por eso, lo que dice, o casualidad, Vudú, como hace un mes en el diario Página 12, de que no existen mediadores entre la interlocución o entre la presidenta, entre el gobierno y los trabajadores. Esto es una concepción liberal, por eso digo no es casualidad que lo diga Vudú, de soslayar a los dirigentes que llevan adelante la conducción parcial, por decirlo de alguna manera. Nadie puede negar que el movimiento obrero es un actor fundamental, esencial y central en este proceso. Y nadie puede negar tampoco que por mandato popular la presidenta Cristina Fernández de Kirchner obtuvo un 54% de los votos y tiene a su cargo la conducción general del proceso. Pero la realidad es que la presidenta o el conductor, también para no graficar la cuestión en Cristina y Moyano, digo, el presidente, el jefe del movimiento, es el que lleva la conducción general, nunca puede llevar adelante la conducción parcial. Para eso están los cuadros intermedios, los que conocen el territorio social y los que aportan a esa conducción general. No existe la interlocución directa con las bases, con los territorios sociales. No existe, es una concepción liberal. Es una concepción liberal. No existe en un proceso democrático nacional y popular, pero democrático, una CGT disciplinada y obsecuente al gobierno. Es necesaria una CGT con capacidad de lucha, con organización, con representatividad y con legitimidad ante los trabajadores. Porque si bien a la presidenta la eligieron con un 54% de los votos, el electorado argentino, al secretario general de la CGT y a cada uno de los dirigentes gremiales, también los eligieron los trabajadores para que reclamen, no solamente a los dirigentes gremiales, sino a los dirigentes sociales, a los dirigentes políticos, para que lleven adelante los reclamos o las posturas o los intereses o las conveniencias de esa base social que representan. Entonces, digo, esto es lo que de alguna manera hace más, de alguna manera pone la cuestión un poco más tensa. Esa concepción de que todos los funcionarios de gobierno, todos los gremialistas tienen que estar para obedecer. Y yo creo que en un proceso nacional y popular que está alcanzando algunos límites, cuando faltan tantas cosas, mucho más de lo que se hizo, no podemos pretender detener al pueblo, o como decía Cook, a las masas, con consignas, sino con satisfacción de necesidades. Digo, porque a todos nos puede gustar el relato, la mística, es lindo, ¿no? Es lindo
la liberación nacional, hablar de la liberación nacional, pero más lindo que hablar debe ser realizarla. Y eso no se realiza con la voluntad de una persona, eso se realiza con un movimiento colectivo, organizado políticamente y que vaya hacia un destino y hacia objetivos claros. Porque hoy en día, para ser sincero y también desde un lugar de crítica objetiva, no se entiende mucho qué es la sintonía fina. Ahora quiero graficar esto en un hecho histórico puntual, el 17 de octubre del 45, cuando Perón, después de estar en la isla Martín García por un movimiento de trabajadores que lo fue a buscar a la plaza, se dirige hacia esa masa y abre el discurso diciendo que él antes sentía una enorme satisfacción y ahora era un orgullo el que sentía por entender al movimiento ese de trabajadores como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede ser grande e inmortal a la patria. No estoy comparando los procesos, aunque son parecidos, ¿no? Porque el mundo está en crisis y demás. Estoy comparando la forma de conducción y la concepción del movimiento. No estoy comparando el momento histórico, porque tiene un montón de cuestiones diferentes. Estoy comparando el movimiento, o la concepción de la construcción y de la conducción política. Y cuando finaliza el discurso dice, llegó la hora del consejo, únanse trabajadores, sean hoy más hermanos que nunca, que sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Digo, eso, en la película de Fabio vemos que Perón no tenía pensado decir eso porque dijo que no sabía qué decirles a los trabajadores. Pero eso habla de la concepción. Yo creo que tenía muy claro qué decirles a los trabajadores porque realmente estaba convencido de lo que hacía y por eso era un cuadro político excepcional. No porque tenía, tenía mucho conocimiento, ¿no? El cuadro es porque está convencido y porque organiza. No es por la capacidad retórica o la dialéctica, ni por los conocimientos. También eso alimenta un cuadro, pero el cuadro es cuadro porque está convencido y porque organiza. Porque viene justamente de ahí la palabra cuadro. No lo voy a decir porque lo dice un compañero de Sadov, ¿no? El cuadro viene de cuadriga, las formaciones militares romanas. Pero bueno, el cuadro es el que organiza y el que está convencido. Y organiza porque está convencido y porque tiene capacidad de organizar. Entonces, esto es lo que nosotros, como movimiento obrero, que repito, nos sentimos esenciales de este proceso, sentimos que está pasando. Realmente vemos problemas en la conducción, vemos falta de contención y vemos poca capacidad de diálogo y debate. Por supuesto que tampoco nos vamos a hacer los republicanos, porque sabemos que fundamentalmente el peronismo se basa en la acción, pero inevitablemente y más entre compañeros tenemos que llevar una crítica y tenemos que llevar un debate. Y si no hay un debate interno, lamentablemente las cosas salen para afuera y pasa lo que pasó en los 70, más allá, repito, de los matices, ¿no? Hoy están pretendiendo crear una paradoja histórica, ¿no? De que seamos nosotros ahora los que no entendemos la conducción de la presidenta, como en su momento fue la tendencia en la que no entendió la conducción de Perón, ¿no? Nosotros sí entendemos la conducción de Cristina. Lo que pasa es que nos estamos quedando afuera. Nos estamos quedando afuera en contra de nuestra voluntad. Nosotros queremos seguir discutiendo las cuestiones y hasta desde un punto de vista institucional se está yendo un poco de carril esta cuestión. Ustedes fíjense que reclamos como la suba del tope de asignaciones familiares y el mínimo no imponible se vienen planteando hace un montón, desde la institucionalidad, que lo hace el secretario general de la CGT con el gobierno nacional. Pero bueno, creo que para despejar las dudas son mejores las preguntas, así que simplemente quería transmitirles, tratando de hacerlo sintéticamente, este mensaje, o esta visión, o cómo leemos nosotros esta coyuntura. Bueno.